Mamá, ¿escuchaste eso? ¿Qué, hija? Eso, mamá. Aumentemos el volumen. Univalle La Paz. Carrera de Derecho, sexto semestre. Producida, dirigida y actuada por los estudiantes de la materia de argumentación jurídica que tienen el grato placer de presentar la radionovela esperada por todos los tiempos. Y esta es El Sambo Salvito. Esta es una historia que será desarrollada en 10 apasionantes capítulos. Descubre esta triste historia llena de drama que nos habla de pobreza, racismo y delincuencia. No te lo puedes perder. Versión libre basada en la obra del autor Antonio Paredes Candia. Su radionovela El Sambo Salvito. Sambo Salvito. Capítulo 4. La Jalancha. Durante un tiempo tuvo fama de paraje tenebroso por las 1000 historias de robos y crímenes que allí ocurrían. Y qué bello panorama tenía. A un lado del camino, los bordes cortados en vertical concluían en profunda cima oscura, aterradora. Al otro lado, los riscos majestuosos y a lo lejos el verde en todas las gamas, desde el tenue hasta el negro en succión escalonada. Ese lugar que de día semejaba el castillo de un señor feudal y de noche, en medio de la oscuridad, el sitio del mismo diablo, Sambo Salvito había escogido la guarida y la morada. Y a muchas leguas a la redonda, como de los antiguos varones feudales, las gentes temblaban al solo escuchar su nombre o pronunciarlo. Se tejían leyendas maravillosas. Para algunos era el brujo que desde su altonazo hipnotiza a sus víctimas, especie de cobra venenosa cuya dentellada representaba la inexorable muerte. Era el malvado que no perdonaba a viajero que se atreviera a pasar sin compañía por delante de su morada. Y el otro lado de la medalla, el benefactor de los pobres de su raza, el vengador de los esclavos y el amante apasionado de las mujeres del pueblo. Contaban que las mujeres se enamoraban del Sambo al extremo de ofrecerle la vida. Dejó hijos en varias cholas que fueron sus amantes. El negro era ejemplar hermoso de varón, audaz, decidido, valiente, duro y cruel, que no perdonaba al hombre blanco mestizo que se cruzara en su camino. A todos, con saña increíble, los decapitaba. En él vivía el rencor de la negra Norma, el recuerdo del patrón de Chicaloma y de su capataz torturando a su padre. No había recibido educación alguna, era analfabeto, pertenecía a la capa social desamparada en una sociedad feudal, inhumana en el trato con el negro y el indio. Nadie se había preocupado de educar a su raza, de enseñarle, solo le exigían trabajo como a las bestias y explotaban su fuerza física para aumentar la fortuna de los terratenientes. El pobre negro, al igual que el indio, eran instrumentos de explotación, a los que había que darles un poco de comida para que no mueran antes de tiempo. ¿Sambo Salvito podía pensar de otra forma? ¿Acaso la religión se le había acercado con la grandeza del credo cristiano? No. Él sabía que curas y frailes eran capa de los patrones y tan nítido tenía el recuerdo de la muerte de su madre que no podía olvidar
que cuando fue en busca del capellán de Chicaloma, a instancias de su mamá Rosa, se le negó su ayuda. ¡Tatita! ¡Tatita, tatita! Le rogó el niño. Mi mamá Rosa le ruega que le eche agua bendita a mi papá Zacarías, tata. El cura lo miró descortés y en tono y actitud despreciativa le respondió: Esa tu madre, esa negra debe estar loca. ¿Cómo yo voy a echar agua pues al cuerpo de un ladrón? Fuera de aquí, niño, y no vuelvas. Te voy a soltar a mi perro y te va a matar. ¡Fuera! Nerón era el nombre de su perro, enorme, furioso siempre, que al niño podía matarlo con solo una mordida. El pobre negrito regresó al lado de su madre sin el cura ni la ansiada agua bendita, que la mujer supersticiosamente creía que así su negro Zacarías tendría el camino expedito al cielo. Recordaba y el rencor le mordía el alma. Por eso, él decidió hacerse fuerte en esa tierra quebrada y poblada de maleza y ejercitar justicia contra todos aquellos que explotaban y martirizaban a su raza y al indio. Como era analfabeto, los medios de su venganza tenían que estar de acuerdo con su grado de civilización. Sus venganzas fueron crueles, salvajes y despiadadas. Un día cruzaba un cura por el camino de la Jalancha. El sacerdote iba montado en una mula parda. Sambo Salvito lo vio desde lejos y no quiso que sus secuaces fueran los actores. Él personalmente bajó a su encuentro. El cura venía leyendo el devocionario. Sambo Salvito se le apareció como un fantasma. Así que estás frito, tata cura. Le gritó amenazante. En ese momento reapareció en su memoria la figura de aquel otro capellán que le negó el agua bendita al cadáver de su padre. Hola, hijo, Dios te bendiga. Vengo de haber dado confesión a un agonizante. Agonizante, me dice. Tata, ¿era negra la mujer? No, hijo, era blanca. Se llama Alina Epifanía, dueña de las haciendas de Mururata. ¡Ah! Ustedes solo los blancos nomás entienden. Y a los ricos adulan. Ya los conozco bien, pues. A mi padre le negaron un poco de agua bendita. Sí, yo los conozco. Y sin darle el tiempo de pedir perdón, con un afilado machete cortó la cabeza del cura, la que fue a dar a varios metros de distancia, aún con la cara de terror, mientras la mula todavía trepaba un trecho con el cuerpo erecto y cercano a la víctima. Desde la altura, sus secuaces festejaron el hecho y bajaron corriendo a desnudar el cuerpo del cura. Encontraron dinero y un atadillo de joyas que seguramente la moribunda le entregó y llevaron a la cueva mula y todo. Al cadáver le amarraron las piernas y arrojaron a la laguna de la Jalancha. La Jalancha no solamente eran riscos y precipicios, sino a un lado, haciendo un semicírculo, repasaban las aguas de una laguna rodeada de manojos de hirsutas paja brava. Ese era el cementerio de las víctimas de Sambo Salvito y de su banda, y la razón para que los cadáveres desaparecieran sin dejar rastro. A las autoridades llegaban las denuncias de las desapariciones, y por más que se preocuparan de encontrar, no aparecían los cadáveres de las presuntas víctimas. Si los han matado, se los ha tragado la tierra, decían, y levantaron los brazos en actitud de derrota. Era el principio de la década de 1870, esa década de tan triste memoria para los bolivianos. La gente en nuestra ciudad transcurría plácidamente sin preocupaciones ni altibajos económicos. Tenían al indio que se los trabajaba, les llenaba las despensas de productos y los enriquecía.
En ese tiempo, el que nacía pobre sin vuelta de hoja tenía que entregar su alma al diablo en las más vergonzosas de las miserias. Tales prejuicios, heredados en la colonia española, aún persistían y calaban más hondo mientras más estúpidos eran los pueblos. La existencia de Sambo Salvito y sus fechorías rompían la monotonía de comer, rezar y festejar. Y como era una sociedad holgazana, aquel fascineroso resultaba el tema preferido que de salón en salón se abultaba y se recogía, haciendo de aquel hombre una figura de leyenda. Muchas veces se le adjudicaban crímenes y robos ajenos, y Sambo Salvito era para el pueblo algo como un monarca del mal imposible de ser derrotado. Había pasado más de 2 años de las malas acciones de Sambo que llenaban de indignación al pueblo paceño. La mala actitud de Sambo Salvito corría como relojero de pólvora por la población de Yungas. Sambo Salvito era más temido que el diablo. El capataz de Chicaloma escuchaba al viejo hacendado las picardías de su ex esclavo y se mordía los labios de cólera y gritaba: Pero no pueden colgar a ese hombre negro, como a su padre. ¿Y dónde está la policía? Ese no es hombre para mí. Ya veremos qué le pasa a ese Sambo si se encuentra conmigo. Los otros negros escuchaban silenciosos y temerosos las palabras del patrón y su capataz. Sin embargo, era más aconsejable evadir el encuentro con el fabuloso hombre que no solo hacía temblar a los cocaños, sino también a las autoridades de hacendados. Dicen que los dioses llegan a los hombres cuando quieren perder. Aquel momento, el patrón y el capataz resolvieron llevar personalmente la producción de coca y café a la ciudad de Chuquiaguillo. Pompeyo, iremos bien armados y veremos qué hace ese negro. Yo llevaré mi Spencer y a la primera le vuelo los sesos de Salvito. Pompeyo, ordena que 15 negros nos escolten, cada uno con un machete. Está bien, patrón. Ese amanecer partió la caravana, en medio de un ambiente brumoso y húmedo. De la tierra se levantaba un manto blanquecino que envolvía a los viajeros de escarcha. Los negros, amedrentados por las amenazas de castigo del patrón, de mala gana y aterrorizados, les acompañaban, cada uno portando al cinto un largo machete. La subida era lenta, fantasmal y fúnebre. Montando en una mula robusta, el capataz Pompeyo dirigía la caravana. Al centro de la larga hilera de bestias se había colocado el patrón de Chicaloma, abrigado con un poncho de vicuña, mitones en las manos y un sombrero hecho de lana. A los lados iban los 15 negros, en cuyos ojos se veía el miedo que les embargaba aquel viaje. Patrón, Tiula, patrón, Tiula. Avisó en tono desesperado uno de los negros al escuchar la presencia de un zorro. Pompeyo dirigió la vista y el arma hacia donde estaba el animal malagüero. La silueta de la bestia era impresionante. Y ¡pum! El zorro hizo un salto en el aire y quedó muerto. Varios negros corrieron a ver el cadáver del animal e inmediatamente, asustados, retrocedieron ante el espectáculo. Pero qué belleza, realmente un Tiula, qué belleza. Nombre que será al zorro viejo, que es digno de respeto por haber burlado la cacería, la trampa
y el odio de los pastores y del hombre. El tiula casado asombró a los viajeros. Tenía el pelaje pelado y la cola que siempre en estos animales es esponjosa, abultada y larga. Parecía un chicote de cuero gastado. Este imbécil ha matado. Sabe Dios las desgracias que puedan ocurrir. Los negros más supersticiosos no quisieron ni tocar al animal y todos lo dejaron ahí, sobre las piedras, el zorro envejecido por los años y las aventuras de su vida. Antes de comenzar el camino que los llevaría a la cumbre, descansaron un buen rato en la última mancha verde de paisaje. Merendaron, bebieron algo de alcohol, pero a nadie le entusiasmaba el momento. La incongruencia de ese viaje se dibujaba en la cara de todos y aún más del viejo hacendado y del incondicional capataz. Luego amarraron los bultos y se organizaron para continuar. El paisaje había cambiado notoriamente. De un hermoso verde, ahora era un oscuro gris. Cerros sin vegetación, la piedra era la dueña de ese contorno y el frío ya lo sentían en la punta de la nariz. Los negros se pusieron sus ponchos de lana de oveja y el capataz se abrigó con un grueso abrigo. Cruzaron una planicie y a lo lejos ya se distinguía el lugar donde moraba el audaz y temible Sambo Salvito. Esa es el Jalancha, patroncito. Mejor esperemos a que vengan otros caminantes. Por favor, patroncito. Rogó uno de los negros. ¡Fuera de aquí, cobarde! Le gritó el viejo. Ya verás cómo le quitaremos la mano a ese maldito bandido. El negro no supo qué contestar. Miró confundido al patrón y después, con la cabeza abajo, regresó al lugar que le habían señalado. Los otros compañeros murmuraron algo entre dientes y siguieron avanzando. Caminaron unos kilómetros y se encontraron con un par de viajeros que venían en sentido contrario, muy apurados y todavía con el miedo dibujado en sus rostros. A las preguntas respondieron: Están emborrachándose, por eso no han repercutido en nosotros. Si tienen suerte van a poder pasar. Mejor para nosotros y peor para ellos. Si están borrachos, los vamos a cazar como a palomas. Y cada cual se fue por su camino. La caravana ya estaba pisando una tierra peligrosa. Ya se acercaba a las 4 de la tarde y el silencio que reinaba en el lugar era pavoroso. La cabeza estaba exactamente al pie del risco donde se encontraba uno de los escondites de Sambo Salvito, más conocido por la cueva de los 5 dedos, el más cercano a la ciudad de La Paz y, como decía el Sambo, el más peligroso. Tenía la forma de un castillo medieval y era propia para guarecer a los bandidos porque desde el cerro en que emergía podía observarse varias leguas a la redonda. Al pie y cerca del camino se derramaban pedazos de roca que podían bien servir de escondite o miradores. Y cuando los viajeros más seguros se sentían, detrás de una enorme piedra salió Sambo Salvito, mostrando su elevada y fornida estatura. ¡Alto! ¡Alto! Los negros lo vieron y, como si el diablo se les hubiese aparecido, arrojaron los machetes y empezaron a correr a lo que daban sus piernas. El viejo quiso disparar su escopeta, pero una pedrada lo desarmó, entumeciéndole el brazo. Pompeyo, el valiente Pompeyo,
que la mañana decía lo que haría si encontraba al Sambo, al verse abandonado, solo arrojó el arma y se arrodilló frente a Sambo Salvito, llorando y pidiéndole su perdón. Perdón, Tanga, perdón. Retorciéndose de terror, el viejo no podía creer lo que estaba viendo. Su mayordomo con las rodillas en tierra y besando los pies del bandido. ¡Condori! ¡Condori! ¡Ese viejo aquí! Antes de que terminara la orden, Condori, subalterno de Sambo Salvito, de un empujón hizo caer al hacendado y lo arrastraba para arrojarlo a los pies de su jefe. Sambo Salvito miraba de hito en hito a los dos desgraciados que tenían a sus pies e incrédulo de que el destino hubiese puesto en sus manos esas dos personas que tanto odiaba. El patrón de Chicaloma y su capataz, el que había ordenado el asesinato de su padre y el que lo había ejecutado. Ese par de canallas, cuando los recordaba, muchas noches soñaba pensando en la forma de atraerlos para darles la muerte que merecían. En ese instante, revivió en su mente toda la escena de horror que soportó de niño cuando a su padre lo asesinaban a latigazos. Y el impotente por sus pocos años de edad contemplaba llorando cuando a su madre la arrojaron de la hacienda y a él lo retenían como si fuera un simple objeto. Ese momento veía a su madre cavar la fosa para su padre. Ese momento escuchaba el grito de dolor de su madre, que más parecía un aullido de bestia herida. Sobrehumano, agarrante, cuando aquella piltrafa que tenía ese momento a sus pies, el capataz ordenaba a los dos de sus compinches que le quitaran de los brazos al hijo para tenerlo amarrado. Sambo Salvito recordaba todo y, alucinado por el pavoroso recuerdo, en su ignorancia quería llorar de felicidad al patearlos como unos perros pulguientos a estos bandidos. ¿Quién sabe más de bandidos que él mismo? A quienes les amparaba una sociedad muy injusta y les concedía la impunidad como un privilegio por su clase social. Esos dos bandidos podían azotar a seres humanos, matarlos, arrojarlos al camino, quitarles sus hijos, solo porque ellos eran blancos y las víctimas esclavos, negros o indios. Oye, Mascaño, trae yauri y coserle la boca a este viejo desgraciado. Nazcaño era el apodo de uno de los que componían la cuadrilla del Sambo, el más bandido, famoso entre ellos mismos ya que ejercitaba la crueldad por cualquier motivo. Nazcaño le gustaba matar, se encantaba ver correr sangre humana, era un tarado morboso y sádico. Su figura conjugaba con su alma sucia, siempre oliendo a alcohol. Al escuchar la orden de su jefe, riendo, trajo los instrumentos perdidos. Los mostraba al viejo, que en ese momento se retorcía de angustia y con sus dos manos se tapaba la boca. Nazcaño reía perversamente. El viejo, por salvarse, se arrodilló delante de Sambo Salvito y le ofreció su fortuna a cambio de su vida. Después de la carcajada, miraba de forma desagradable a aquel hombre que tanto había entristecido su niñez. De una patada lo hizo rodar lejos, y Nazcaño y dos secuaces aprovecharon para cogerlo, y mientras lo sujetaban, Nazcaño cruelmente daba puntadas a los labios del viejo, que primero lanzaba gritos de dolor y que conforme se adelantaba en la costura, fueron callándose hasta convertirse en un espeluznante ronquido.
El viejo tenía la boca sangrienta y los ojos enrojecidos de tanto mirar a su alrededor con gesto idiota. Las mulas se habían detenido en los alrededores, donde los asaltantes estaban más preocupados con los dos viajeros y Sambo Salvito en gozar del festín de su venganza, que en trasladar el botín. Ordenó que al capataz le cortaran las orejas y después hicieran pasar por su cuerpo a todas las mulas cargadas. Las mulas lo destrozaron, haciéndole añicos. El patrón de Chicaloma miraba empavorecido ese castigo. Cuando le llegó el turno, Sambo Salvito violentamente rompió las ropas del viejo, dejándole la espalda desnuda, y ordenó que le dieran látigos hasta matar. El viejo murió con la boca desgarrada y las carnes reventadas por los latigazos. Después, amarrándoles partes del cuerpo, los trasladaron para arrojarlos a la funesta laguna. Esa noche, Sambo Salvito se emborrachó con sus recuerdos y después cayó en un profundo sueño sobre los cueros de llama que formaban su lecho. Mamá, ¿escuchaste eso? ¿Qué, hija? Eso, mamá. Aumentemos el volumen. Univalle La Paz, carrera de Derecho, sexto semestre. Producida, dirigida y actuada por los estudiantes de la materia de argumentación jurídica que tienen el grato placer de presentar la radionovela esperada por todos los tiempos. Y esta es El Sambo Salvito. Esta es una historia que será desarrollada en 10 apasionantes capítulos. Descubre esta triste historia llena de drama que nos habla de pobreza, racismo y delincuencia. No te lo puedes perder. Versión libre basada en la obra del autor Antonio Paredes Candia. Su radionovela El Sambo Salvito.